Bueno, listo. Entonces expone, ya les digo quién. Permítanme. Camila Alzate. Sí, señor. Listo, Camila, dale. Bueno, entonces siguiente, por favor. Bueno, entonces primero en la anamnesis tenemos pues la identificación de la paciente. Lo importante pues es una paciente de sexo femenino con 69 años de edad, es procedente de Manizales, eh, pues de pronto no sé, más importante ahí es ama de casa, escolaridad hasta básica primaria, es de régimen especial y ya. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el motivo de consulta de la paciente fue porque ella refiere que tiene unas ronchas en el hombro. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya en la enfermedad actual tenemos una paciente de sexo femenino de 19 años de edad que es procedente de Manizales Calda, la cual tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, que es insulino requiriente. La paciente es tratada, pero no está en metas. También tiene antecedentes de hipertensión arterial tratada en metas. Y hace aproximadamente 3 años la paciente presentó un dolor de cuadro clínico que fue consistente en un dolor de tipo lancinante ubicado en el miembro superior derecho, exacerbado por una neuropatía, la cual la paciente se automedicó con una crema naturista caliente. Pasados los 6 meses apareció una lesión que la paciente describió como unas picaduras de pulga que después se convirtieron en ampolla y se pusieron rojas y se empezaron a multiplicar. Por esto consultó al servicio de urgencias al otro día, en donde le diagnosticaron un herpes zóster, por lo cual le iniciaron un tratamiento con aciclovir tópico y vía oral. Con este plan terapéutico ya fue enviada al domicilio y aproximadamente 2 días después presentó un dolor intenso y continuo, por lo que pues ya tomó la decisión de consultar nuevamente. Le administraron medicamentos de manejo del dolor y fue enviado otra vez a la residencia, pero al día siguiente amaneció mareada. Por esto volvió a consultar, pero ya esta vez le diagnosticaron un síndrome vertiginoso. Y como manejo ya le prescribieron el dimenhidrinato, con lo que la paciente presentó mejoría. Eh, bueno, por esta razón ya le dieron de alta. Pero pasadas las 8 horas de que la paciente le administraran este medicamento, comenzó a presentar una alteración en el sensorio con alucinaciones intercaladas, por lo que los familiares de la paciente deciden ya llevarla a sacar una cita particular con el endocrinólogo, que refiere que la paciente presentó una interacción medicamentosa entre los antivirales y los hipoglucemiantes con los que ya estaba manejada, por lo que el endocrinólogo sugiere suspender el tratamiento con el aciclovir. Posterior a este se le ordena una glucometría antes de cada comida para cerciorarse pues de las dosis de insulina que debía ponerse y para poder regular los niveles de glicemia. Y por eso ya se tuvo control diario con el endocrinólogo. Siguiente, por favor. Bueno, en la revisión por sistemas, pues lo único importante era en síntomas generales la paciente refería hiporexia, dinamia, astenia. En los ojos refería que tenía una ceguera del ojo izquierdo. Y en la piel, pues ya refería a la lesión que ella describió anteriormente. Siguiente. Bueno, en los antecedentes personales, entonces tenemos en patológicos, es una paciente con diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente, tratada no en metas, que fue diagnosticada aproximadamente hace 26 años. Durante el curso de la enfermedad, pues ha presentado complicaciones microvasculares como glaucoma, retinopatía y neuropatía. También hipertensión arterial tratada en metas, diagnosticada también hace 26 años. Quirúrgicos presenta una cirugía de pterigio en ojo derecho hace aproximadamente 15 años. Eh, Inmunológicos, tiene influenza anual todos los años. Y en farmacológicos ella refiere que toma de Gludec más liraglutadina, 32 unidades en ayunas desde diciembre. Atorvastatina, una en la noche, 40 miligramos. Clopidogrel, 75 miligramos una vez al día.
Neurotin, que es gabapentina de 400 miligramos en la mañana y en la noche. Dorzolamida, mastimolol para el glaucoma. Tarca, que es verapamilo de 180 miligramos, más trandolapril de 2 miligramos. Toma acetaminofén más tramadol en la mañana y en la noche. Transfuncionales niega. Hábitos, la paciente pues tiene malos hábitos alimenticios, refiere que tiene 4 comidas diarias de muy poca cantidad y que tiene un sueño reparador de 7 horas diarias, pero es sedentaria. Siguiente. Bueno, en los ginecobstétricos, pues importante, la paciente ya refiere una fecha de última menstruación en 1996 y pues que tuvo método de planificación con pastillas, la fecha del último parto fue en 1981 y que se le ha realizado mamografía y autoexamen de seno. Yo no sé si soy yo, pero no veo. Ah, ya. Bueno, entonces después tenemos los antecedentes familiares. En primer lugar tenemos los patológicos. Es una madre, la mamá tuvo osteoporosis, artritis reumatoide. El papá, glaucoma, que también le produjo ceguera. Tiene 2 hermanos con antecedentes de diabetes mellitus y un hermano con una colectomía parcial. Siguiente. Bueno, los biopsicosocioculturales, entonces tenemos que ella es una paciente femenina, ella reside y es nacida en Manizales Calda, vivía con sus padres y sus 4 hermanos, su padre se caracterizaba por un fuerte carácter, refiere haber tenido una buena funcionalidad familiar, asistió al colegio hasta quinto de primaria y siguió su escolaridad enfocada en las labores domésticas, se le enseñaba a coser y diversas manualidades. También pues al ser la hija menor fue la última de salir de la casa, se casó a los 23 años de edad e inició su familia frente a la casa de sus padres, se dedicó a labores del hogar mientras su esposo laboraba como agente de policía, tuvieron 3 hijos y fue la encargada como de lidiar con la convalecencia de sus padres. Los 3 hijos estudiaron pregrado y 2 de ellos dejaron la ciudad para formar los hogares. Actualmente ella vive con su hija menor y su esposo, tiene una nieta y un bisnieto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá tenemos el familiograma. Pues encerrados vemos la paciente con su esposo y la hija con la que les referí que vivía. Siguiente. Bueno, para el ecomapa, entonces tenemos que ella, pues así, es una paciente que es católica, pero pues no asiste mucho a la iglesia, tiene buena relación con la familia, en el ocio le va muy bien, pues le gusta mucho hacer las labores de la casa. La salud pues es buena, pero refiere pues que ha tenido problemas con, por lo que tiene pues los antecedentes de las enfermedades. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para el examen físico, importante, a la inspección la paciente estaba alerta, orientada, de cúbito indiferente, el estado de nutrición era adecuado, el de hidratación estaba aparentemente adecuado, no tenía signos de dificultad respiratoria, tenía fascia compuesta, normolínea y marcha sin alteraciones. En antropometría importante, pues, ahí es que se me volvió a quitar la pantalla. Listo ya. En antropometría tenía pues peso de 69 kilogramos, talla de 1,55 con un índice de masa corporal de 28,7. Para los signos vitales tiene tensión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca. Bueno, los signos vitales estaban normales, bien. Bueno, para el examen físico, entonces la paciente estaba, bueno, eso ya lo dije, a la inspección general. Siguiente, porfa.
Bueno, además tenía para el examen topográfico, pues importante, tosis palpebral bilateral, bueno, en los ojos, tosis palpebral bilateral, tenía fondo de ojo izquierdo sin presencia del ojo retiniano, tenía anodoncia total con prótesis dental superior e inferior, fremito vocal conservado, resonancia vocal presente, claro pulmonar, murmullo vesicular conservado y no tenía ruidos sobreagregados. En abdomen tenía abundante panículo adiposo, múltiples hematomas irregulares alrededor del ombligo, pues ella refería que eran por la aplicación de la insulina. Listo, siguiente por favor. Bueno, entonces la piel de la paciente estaba normotérmica, presentaba las lesiones en el hombro derecho, eran hiperpigmentadas, diseminadas y asimétricas, estaban agrupadas de forma circular, de tamaño variable, color rojizo, superficie lisa determinada, estaba con bordes bien definidos, exantema, eritema, con pápulas y pústulas que pues iban desapareciendo, dejando costras y cicatrices. Siguiente. Bueno, entonces ya tenemos el resumen de los datos positivos. Importante. Bueno. ¿Alguien tiene el micrófono o van a hablar? Bueno, voy a seguir. Entonces, el resumen de los datos positivos, importante, la paciente pues con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y glaucoma, refería hiporexia, dinamia y astenia, la lesión que la paciente describía, era una paciente con sobrepeso, pues tenía un índice de masa corporal de 28.7, y pues otras cosas importantes que ella refería en este momento, la lesión, que nosotros describimos como una lesión hiperpigmentada, diseminada y asimétrica, que está agrupada de forma circular, de tamaño variable y de color rojizo, con una superficie lisa, delimitada, bordes bien definidos, exantema, eritema. Bueno, ya eso pues era como lo importante. Siguiente. Bueno, entonces para la comprensión orgánica de la situación, tenemos pues una paciente femenina en un grupo de edad de riesgo por tener una edad de 69 años, la cual tenía pues antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, la que ingresó con signos vitales estables, pero pues que tenía sintomatología de dolor lancinante en el miembro superior derecho. Esta paciente se automedicó y pasados los 6 meses presentó una lesión hiperpigmentada en la que fue diagnosticada con un herpes simplex 1, tratamiento farmacológico con aciclovir. Esta ya le generó un síndrome vertiginoso que fue enmascarado por la reacción medicamentosa que se presentó por la polifarmacia de la paciente. Siguiente. Bueno, en la correlación clínico-paraclínica. Una pregunta, Camila. Señor. Después, si ustedes revisaron bien el formato de historia, después del resumen de datos positivos, ¿qué seguía? Creo que o sea, la lógica que es... Pues no sé si pusimos mal el orden. ¿Qué haga? ¿Dónde pusieron identificación de problemas? Patologías por problemas, que los problemas casi siempre se agrupen en síndromes. ¿Sí? Síndromes, signos, síntomas. Y después patologías por síndromes, que es lo mismo, un poquito parecido a la crítica que le hice al grupo pasado. Ahí les acabo de poner el formato que está en la plataforma en Google Drive, para que lo revisen, porque yo no me estoy inventando eso. O sea, miren que usted pasó. Sí, señor. Resumen de datos positivos. Pero nosotros tenemos, es porque tenemos como agrupados los diagnósticos, en donde hicimos el diagnóstico topográfico, sintomatológico. Sí, pero eso es lo último. Eso es lo último. Eso es lo último. ¿Quién iba a hablar por ahí?
¿Quién iba a hablar? Cristian López, pero le iba a decir lo mismo que está diciendo Camila, que nosotros agrupamos fue como ya lo sindromático, Sí, pero como eso es a lo último, eso es una conclusión, sino que uno después de hacer un resumen de datos positivos, uno trata de agrupar los problemas del paciente en verdaderos problemas que generalmente son síndromes. Si no lo puede ubicar como síndrome, entonces lo ubica como signo, síntoma principal y a eso le pone apellidos. O sea, lo primero que uno hace con un paciente, esa es la lógica. De las últimas cosas que hace es pedir para clínicos, ¿sí? Pero entonces continuemos, pues. Ahora revisen el formato y se dan cuenta que si ustedes, como les dije todo el tiempo, se ciñen al formato, les va mejor, porque esa es la lógica, eso es lo que se les ha vendido siempre, además. Continuemos. Hágale, Camila. Señor, bueno, entonces en la correlación clínico-paraclínica, a la paciente eh, se le realizó un hemograma, un PCR, glucosa en suero y se le realizaron anticuerpos séricos contra herpes simple, donde el hemograma tenía presencia de eosinofilia y de linfocitos atípicos. Eosinofilia sin leucocitosis son los menores de 4.000. Fue lo único que se presentó en el hemograma. En el PCR para detectar virus del herpes simple y determinar pues si el virus doctor, es... ¿puedo complementar ahí? Sí, dale, dale. Vale, entonces sí, como ya lo venía mencionando Camila, nosotros inicialmente en el hemograma encontramos fue unos eosinófilos atípicos en los cuales encontrábamos que estaban mayores a 1.5 por 10 a la 9 litros. Estos linfocitos eran a partir derivados de los eosinófilos y los eosinófilos decíamos que los podíamos encontrar entre 700 y 499. Lo que nosotros aquí miramos también fue que la paciente tenía un diagnóstico por PCR en el cual se determinó que B es la presencia del virus positiva, la PC es como ya la referencia y la M son las titulaciones que se pudieron encontrar. Entonces, como ejemplo, aquí tenemos que para el virus de herpes simple se encontró una reproducción positiva, o sea que lo que quiere decir es que tiene como tal una, una presencia de la enfermedad. Esta PCR es activa a partir del séptimo día, entonces por lo que se puede pensar es ya posteriormente en realizar anticuerpos séricos para determinar eh, como el tiempo de estadía de la enfermedad. En el tercer examen paraclínico que se realizó fue una glucosa en suero de hemoglobina glicosilada, perdón, en la cual encontramos que la paciente tenía actualmente una diabetes controlada debido a que se encontraba menor a 6,5 de hemoglobina glicosilada. Y ya, como cuarto examen paraclínico, lo que se envió fue unos anticuerpos séricos contra herpes simple, los cuales lo que van a hacer es determinar si hay presencia de anticuerpos y el antígeno sobre el eritrocito, encontrando aquí que puede ser tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G para poder determinar el tiempo de presencia del virus como tal en el organismo y pues su presencia en sangre. Siguiente, por favor. Camila. Sino que es que está un poquito lento el internet. No veo la pantalla. Bueno, entonces ya para las leyes diagnósticas tenemos en primer lugar la ley de la información completa. Entonces, ya que tenemos pues una historia clínica completa de la paciente en el que tenemos un origen de las lesiones cutáneas, que se le realizaron exámenes y pues se le dieron tratamientos. Siguiente. Luego tenemos la ley de lo más frecuente, en la que tenemos pues para la paciente que presentó el dolor tipo lancinante exacerbante por neuropatía, las lesiones y el vértigo. Y pues además que se le dio el antiviral que fue la ciclovir y pues que probablemente generó pues la interacción medicamentosa. Siguiente.
Luego tenemos la ley de la parsimonia, que para la paciente pues era por la presencia de hiporexia. Una pregunta, Camila. Señor. ¿Por qué pensaron en herpes simple? ¿Por qué Pues no pensaron en herpes zóster? Ay, no sé, ahí sí me puso a dudar. No, pues, ¿qué dice el grupo? ¿Usted cree que es la ubicación habitual de un herpes simple? Pues es que en realidad lo que se estaba haciendo era que determinarlo como un herpes simple, inicialmente para poder ya de ahí determinar si es la presencia de herpes simple 1 o herpes simple 2, que ya sería igualmente con los antígenos. Igualmente lo que ya se podría hacer es que como la paciente tiene la ubicación de, o sea, sí, como la afección es más en el miembro superior, se piensa por eso como en el herpes simple tipo 1 y simple. Yo creo que ahí tienen que revisar eso. O sea, si ustedes me están hablando de vesícula, ampolla que deja costra, que se ubica sobre el dermatoma sobre el dermatoma de un nervio, que hay dolor urente, quemante, lancinante y previo al dolor, previo a la aparición de lesiones vesículo ampollosas, hay dolor de tipo neuropático. Eso es un herpes zóster, no un herpes simple. Sí, señor, pero igual lo que nosotros también teníamos era que este herpes que la paciente tiene puede reincidir en el sentido de que ella ya ha manifestado como que le vuelve a salir un poco, entonces por eso como tiene esa recidivancia, entonces se piensa también que es un herpes simple y la Tiene que cosa es que hacer, como ella sí, dice que también son diseminadas, entonces no es como que respete como tal el dermatoma, entonces por eso la diferencia entre herpes simple no, y el herpes zóster. yo creo que esa foto es de la paciente, ¿no? O es una foto de literatura. Es de Eh, literatura. es de Ajá, de literatura, sí. literatura. O sea, que las lesiones que la paciente presentaba eran lesiones muy localizadas. O sea, no eran diseminadas. ¿Cómo eran las lesiones? Localizadas, diseminadas. Diseminadas, doctor. Pues por eso le digo, si son lesiones diseminadas, les va a tocar hacer muy buena revisión del diagnóstico diferencial. Primero, de lesiones vesicoampollosas en piel. Y de las lesiones vesicoampollosas en piel, tienen que hacer diagnóstico diferencial de herpes simple versus herpes zóster y otro tipo de lesiones vesicoampollosas. Yo les pregunto, ¿cuál es el QI de este caso? Faltan 3 minutos. ¿Cuál es el QI? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la razón por las cuales les van a publicar este caso? Si fuera, pues, tuviera todo el rigor de un reporte de caso. Acuérdense que por ahora fui un poco laxo con permitir que escogieran cualquier caso casi, por la época. Mejor dicho, qué presentación le van a dar en este segundo corte para que ustedes lo acepten como reporte de caso? Doctor, lo que pasa es que nosotros, pues, sí habíamos visto que este caso era como muy, pues, sencillo, por así decirlo, pero lo que pasa es que como por falta de, pues, como uno no puede salir así libremente a escoger un paciente con muchas cosas más raras, nosotros lo que teníamos era que esta paciente, pues, a pesar de tener la diabetes y todo lo que ya refirió Camila, presentaba también pues lo del herpes, ¿cierto? Pero ella en un momento dado presentó pues como alteración del sensorio, ella llegó a estar afectada a nivel de, ella presentó pues como alucinaciones y deliraba. Entonces nosotros pensamos que de pronto al no haber recibido tratamiento adecuado evolucionó pues ese herpes y ya de pronto había llegado al sistema nervioso. Pues lo pensamos Pues ahí les va a inicialmente es tocar, por ahí. entonces les va a tocar buscar el QI por ahí. Estamos hablando de Sí, un síndrome vesicoampolloso, ¿cierto? Un síndrome sí señor. dermatológico y hacer toda la revisión por ahí. De un Bueno, señor. síndrome, ojo, hacer una correlación
cuáles de las patologías pueden asociar. Acuérdense la famosa, la ley de la parsimonia. Ahí cabe la ley de la parsimonia, donde usted primero encuentra a un paciente diabético que hace lesiones Ajá. vesicoampollosas y que concomitantemente presenta un síndrome vertiginoso, pero ya me está hablando Sí. de un síndrome mental orgánico. O sea, Ajá. entonces hay que ir a revisar los síndromes mentales orgánicos. Estamos hablando de un síndrome delirante agudo. Entonces ahí empezar a hacer la búsqueda y la asociación. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Ramsay-Kuhn, que asocia lesiones vesicoampollosas en el territorio del nervio, digámoslo así, de la región auricular, de pabellón auricular, pero no es el caso, y que compromete el facial en su trayecto por el hueso temporal, ¿cierto? Y el paciente hace una parálisis facial, pero concomitantemente el paciente presenta compromiso del octavo par craneal y entonces el paciente presenta un síndrome vestíbulo coclear con Ah, vértigo. Entonces fíjese que esto nutre, vuelvo y le digo, tienen que buscar cuál puede ser el QI, ¿sí? El QI, sí, es señor. decir, un diabético lo ven todos los días, los Ujú. herpes los ven todos los días, pero diabético, herpes, síndrome vertiginoso o más un síndrome mental, no los ven todos los días y empezar a buscar asociación y decir, mire, es que se presentó hubo una presentación clínica no habitual. Entonces le hacen una revisión en la literatura y de pronto dice, mire, encontramos que esa asociación, primero, no hay reportes de caso en los últimos 10 años. Y segundo, ejemplo, encontramos que la ciclovir puede producir un síndrome vertiginoso, ¿sí? Sí. Con un síndrome mental orgánico. ¿Y en cuántos casos? No, es que no hay reportados sino 5 casos en los últimos 10 años. Entonces, ahí puede estar el QI, porque lo vuelvo y le digo, diabéticos, hipertensos, herpéticos todos los días, vértigo todos los días, Ujú. pero busquen el QI que de pronto está por ahí, ¿sí? La Bueno, asociación de doctor. patologías unas con las otras o la asociación de tratamientos, si el vértigo lo presentó después de haber tomado la ciclovir y qué otro medicamento. Entonces empiezan a buscar qué pasa con los antivirales tipo aciclovir o el balaciclovir y eso con síndromes mentales orgánicos o con vértigo propiamente dicho. ¿Qué, ¿Qué explicación hay? ¿Cuántos casos hay en la literatura? Entonces, por ahí puede estar, por ahí puede estar el quid del caso para que le demos a esto un poquito la vuelta en el segundo corte. Bueno, Vamos señor. cerrando entonces, muchachos, vamos cerrando. Sí, ya. La ley de la prioridad, ¿listo? ¿Qué era lo prioritario descartarle a este paciente? Acuérdate que la ley de la prioridad lo que dice es que cuál es la patología frente a un síndrome, estamos hablando del síndrome vesicoampolloso, síndrome dermatológico, un síndrome de vertiginoso, que es lo prioritario en un paciente diabético descartar. Doc, lo principal sería descartar la interacción farmacológica que tuvo. Bueno, podría ser, pues digamos que podría ser, o de pronto que el paciente esté haciendo un cuadro de descompensación diabética secundario a un proceso infeccioso. No es lo más común que un herpes simple, un herpes zóster, haga una descompensación en un paciente diabético, pero digamos que frente a un cuadro, ojo, porque me están hablando de alucinaciones, yo no sé si son alucinaciones o ilusiones, por eso es muy importante diferenciar una cosa de la otra para poder hacer el enfoque sindromático. Por eso es tan importante la venta que yo les hago siempre de hacer el resumen de sindromático, tratar de agruparlos para poder empezar a hacer el enfoque y con base en eso uno hace la búsqueda de la literatura para poder decir qué termina siendo lo prioritario en un paciente que se me presenta a un servicio de urgencias o consulta externa para descartarlo. La ley de lo más frecuente es que lesiones dermatológicas, vésico-ampollosas, difusas, en un dermatoma X de un nervio, pues
Lo más frecuente es descartar un herpes zóster. El herpes simple no es tan doloroso, o sea, solo produce un escozor y una sensación urente en la piel, pero no produce ese cuadro que ustedes describen de dolor neuropático, porque fue lo que describieron. Lo otro es descartar, hacer el diagnóstico de síndrome neuropático y descartar las causas. Una de esas es que el paciente tenga una neuropatía per se asociada a la diabetes y que simplemente haya una asociación casual con el herpes, el herpes simple con esa ubicación. Eso es otra cosa que tienen que apuntarle y qué es lo que está pasando con una asociación con la otra. Por eso es que la semiología es tan importante, yo diría lo más importante en un paciente. Bueno, muchachos, vamos a cerrar porque el otro grupo ya no le Sí, doctor. ¿Puede pasar a la cerramos. siguiente, por favor? Cerremos con conclusiones, muchachos, cerremos con Sí, conclusiones. ya Eso pues, ahí. sí, ya como tal, pues en diagnósticos ya sindromáticos, lo que veníamos hablando, síndrome vertiginoso, síndrome metabólico, síndrome infeccioso, y pues le vamos a agregar lo del síndrome mental orgánico y el síndrome vesículo ampolloso. Exacto. De diagnóstico etiológico, pues vamos a revisar muy bien pues acerca de la etiología y Listo. todo el cuadro clínico que Sí, causa el revisemos herpes un poco zóster. eso. Porque Ajá, incluso de etiológico, aunque puede ser un cómplice, entre comillas, es la base de todo, puede ser que sea un paciente añoso. ¿Cuántos años que tiene? Que no me lo... 69, doctor. Es un paciente añoso de la tercera edad, inmunosuprimido. O sea, per se ya Sí. tiene problemas tener 60 y pico años, más tener una enfermedad que compromete el sistema inmunológico como es la diabetes. Listo, Ujú. topográfico. Pues Está muy sistema bien. neurológico, sistema tegumentario, sistema Está muy cardiovascular bien. y sistema Listo. endocrino. ¿Y Pues específico? específico, la diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente tratada no en Sí. metas, la hipertensión arterial tratada y en metas, artritis reumatoide, el herpes zóster, pues que ya, como le dije, lo vamos a revisar muy bien, nos Sí. comprometemos. Y ya hay como diagnóstico diferencial, entonces pues lo de la Listo. infección por virus de herpes simple o miramos Listo. bien. Bueno, Listo, doctor. muchachos. Dejemos acá Ujú. entonces. Muchas gracias y vuelvo y les digo, queda pendiente hacer esa revisión y aquí me tienen para cualquier duda y eso. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas Listo, gracias. muchas gracias. Grupo 6. Entonces vamos a parar la grabación acá y seguimos con el otro.